Bien, vamos entonces a continuar con la teórica de espectroscopía electrónica y vamos a pasar ya directamente a moléculas poliatómicas, moléculas de tres o más átomos, en donde en este caso las reglas de selección, fíjense que dejamos el lambda mayúscula y volvemos al L. En este caso el cambio en el número cuántico angular total, angular orbital, perdón, tiene que ser más o menos uno, mientras que no debe haber cambio en el spin, es decir, no podemos desaparear, eh, no, desaparear electrones sí, los vamos a desaparear, lo que no podemos es cambiarle su spin, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un par de electrones, alfa y beta, en un orbital molecular y excitamos el electrón beta a un orbital desocupado, bueno, ese electrón con spin beta en el orbital molecular desocupado tiene que mantener su spin beta, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que delta S no puede cambiar. A pesar de las reglas de selección, existen, digamos, unas cuantas violaciones a esas reglas de selección que permiten que transiciones prohibidas puedan ser observadas, ¿sí? Recuerden ustedes los casos típicos de las transiciones DD en en complejos de metales de transición que ustedes estudiaron en química inorgánica, ¿sí? En teoría, en esas transiciones delta L es cero, porque digamos las transiciones se mantienen dentro de orbitales D, el número cuántico L no estaría cambiando. Sin embargo, los colores se observan. Es cierto que los colores son relativamente poco intensos, pero se observan. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con la regla del spin? La regla del spin se puede violar también, y se viola cuanto más fuerte es el acoplamiento spin-órbita. ¿Sí? El acoplamiento spin-órbita permite observar transiciones singlete-triplete, ¿sí? Pero eso obviamente va a depender del sistema, de cada sistema en particular, dependiendo de qué tan fuerte sea el acoplamiento spin-órbita y que permita justamente el acceso a estados electrónicos de diferente multiplicidad. El otro mecanismo es el que comentábamos recién, que uno puede asociarlo, digamos, al caso de los complejos de metales de transición, que es el acoplamiento vibrónico, que permite justamente observar transiciones que en principio estarían prohibidas por el dipolo eléctrico, ¿sí? Vamos a ver enseguida qué significa esto de vibrónico. Eh, una cosa interesante es que si las moléculas son pequeñas, podemos recurrir a la simetría, al concepto de simetría, para facilitar un poco la comprensión de qué transiciones electrónicas estarían permitidas y asociarlas a las bandas observadas en el espectro. Recuerden que siempre que nosotros tenemos el argumento del producto directo para definir o para decidir si una transición va a ser posible o no. Es decir, nosotros tenemos en teoría una integral que no calculamos, pero sí estimamos si va a ser distinta de cero o igual a cero. Y esa integral nosotros la estimamos a partir del producto directo entre la especie de simetría a la que pertenece el estado fundamental, la especie de simetría a la que pertenece el estado excitado y la especie de simetría a la que pertenece el componente del momento dipolar que estemos considerando, que será mu z, mu x o mu y. Fíjense, vamos a ver un ejemplo de una molécula que tiene un electrón desapareado, el dióxido de nitrógeno. Tiene la misma simetría que la molécula de agua y el electrón desapareado va a parar a un orbital de simetría A1, una especie de simetría A1. Así que como es el único electrón desapareado, el estado electrónico de la molécula tiene que coincidir con esta especie de simetría, es decir, tiene que ser A1 el estado electrónico y la multiplicidad por tener un electrón desapareado, S va a ser un medio, 2 por un medio es 1 más 1, 2, es un doblete A1. Bien, ya tenemos entonces la especie de simetría del estado electrónico fundamental. ¿Cuáles son las especies de simetría de los tres componentes del momento dipolar? Bueno, vemos acá tenemos una reproducción de la tabla de caracteres del grupo C2b. Mu sub x pertenece o forma base para la especie B1, mu sub i para la B2 y mu sub z para la A1. Es decir, que tenemos entonces el estado fundamental que forma base para la especie A1,
Y las tres componentes del momento dipolar forman base para B1, B2 y A1. Si recordamos que el producto directo de las especies de simetría de los dos estados electrónicos y de la componente del momento dipolar debe ser o contener a la especie totalmente simétrica, en este caso como las especies son todas monodimensionales, tiene que ser, no es posible que la contenga porque eso se da cuando tenemos especies de simetría de dimensión 2 o de dimensión 3. Bueno, lo que vamos a tener entonces es que el producto de las tres, el producto directo de las tres especies de simetría debe contener a la A1. Entonces fíjense, sabiendo que el estado fundamental del dióxido de nitrógeno es A1 y los tres componentes del momento dipolar son estos que aparecen acá, las tres especies de simetría que resultan son estas. Así que la única manera de obtener la totalmente simétrica es que el estado electrónico excitado pertenezca a la misma especie de simetría que este producto directo que obtuvimos anteriormente a partir del estado fundamental del dióxido de nitrógeno y la componente del momento dipolar. Es decir, que los estados electrónicos del dióxido de nitrógeno pueden tener simetría A1, B1 o B2. Y eso significa que dependiendo de qué estado electrónico, o mejor dicho, vamos a alcanzar un estado electrónico determinado dependiendo de la polarización de la luz con la que estemos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si utilizamos radiación polarizada según el eje X, entonces el estado excitado del dióxido de nitrógeno debería ser de simetría B1. Si lo hacemos con luz polarizada en el eje Y, entonces la simetría del estado excitado debería ser B2, y si utilizamos luz polarizada en el eje Z, entonces la simetría debe ser A1. Bien, esto está bien cuando las moléculas son relativamente pequeñas, pero cuando crecen en tamaño ya la simetría empieza a perderse, hay más posibilidades de que la simetría se pierda. Entonces, en general, lo que hacemos es buscar cuáles son los átomos o grupos de átomos responsables de las transiciones electrónicas y, por lo tanto, responsables de dar color a la molécula. Esos grupos de átomos o grupos de átomos son lo que denominamos cromóferos, que viene del griego transportador de color. Los cromóferos es un concepto muy importante en química orgánica. Por ejemplo, el carbonilo o bien los sistemas de dobles enlaces conjugados son ejemplos típicos de cromóferos. Fíjense acá abajo, en la diapositiva, aparecen los orbitales moleculares del carbonilo, justamente. El HOMO, el último orbital ocupado, que es de naturaleza no enlazante, el LUMO, que es de naturaleza pi antienlazante, y el anterior al HOMO, que se denomina HOMO-1, que es de naturaleza pi. Fíjense que el HOMO se corresponde con la descripción que uno puede dar según una estructura de Lewis, en la cual dibuja un triple enlace entre el carbono y el oxígeno. Ese triple enlace ocasiona que el carbono resulte cargado negativamente, el oxígeno resulte cargado positivamente, y cada uno de los dos átomos, el carbono y el oxígeno, quedan con un par de electrones. Fíjense que esta figura, la del HOMO no enlazante, es perfectamente coherente con esa descripción de la estructura de Lewis, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque muchas veces en algunos libros uno encuentra que se describe al carbonilo como si el oxígeno tuviera dos pares libres, lo cual es imposible que tenga dos pares libres porque entonces no podría tener los dos orbitales pi necesarios, ¿sí? para poder hacer una descripción coherente. ¿Qué quiero decir con coherente? Fíjense, acá estoy dibujando un orbital pi, pero me está faltando el otro tendría que ser perpendicular a este, ¿sí? Tiene que venir de a pares, recuerden ustedes. Y lo mismo con el pi antienlazante. Acá estoy dibujando uno, pero tiene que haber otro, ¿sí? Que sea perpendicular a este. Bien, las transiciones que se observan, por ejemplo, en el grupo carbonilo son justamente
desde el orbital pi hasta el pi enlazante y desde el orbital n, el no enlazante, hasta el orbital pi enlazante. ¿Sí? Como comentábamos hoy, dependiendo de la simetría, algunas de estas transiciones pueden estar prohibidas por reglas de selección. Sin embargo, existe un mecanismo que puede relajar esas reglas de selección. ¿Cuál es? Uno de ellos? El acoplamiento vibrónico. En el acoplamiento vibrónico lo que planteamos es un eventual acoplamiento justamente entre modos vibracionales y modos electrónicos. Supongamos que tenemos una excitación desde un estado electrónico fundamental hasta un estado electrónico excitado. Obviamente que ya hemos visto que dentro del pozo que corresponde a ese estado electrónico excitado, el electrón va a parar a un estado vibracional también excitado. Entonces, en realidad, este modelo del acoplamiento vibrónico lo que propone es considerar no solamente la especie de simetría del estado electrónico excitado, sino también la especie de simetría del estado vibracional excitado. ¿De qué manera? Haciendo un producto directo entre ellos. ¿Sí? Al hacer un producto directo entre ellos, se puede eventualmente obtener una nueva especie de simetría que entonces permitiría que la transición pueda ser observada experimentalmente y entonces estaríamos relajando la regla de selección. Aparentemente la estaríamos violando, pero en realidad se estaría cumpliendo gracias al acoplamiento vibrónico. El otro mecanismo también tiene que ver fundamentalmente con la mezcla de los orbitales atómicos en los orbitales moleculares. ¿Sí? En la mayoría de los textos, las descripciones de orbitales moleculares subestiman la deslocalización electrónica. ¿Sí? Es decir, que nosotros sabemos que cuando escribimos un orbital molecular siguiendo el método de la combinación lineal de orbitales atómicos, la deslocalización es sobre toda la molécula. ¿Sí? Después el cálculo realmente nos muestra que suele estar deslocalizado en una parte de la molécula, pero la deslocalización todavía sigue siendo importante. En general, en los libros, por una cuestión, digamos, didáctica, tampoco es una crítica, se suelen mostrar orbitales moleculares mucho más localizados. Y eso a veces confunde, porque esa localización tiende a asignarle una determinada simetría que en realidad no tienen. Entonces, cuando trabajamos con orbitales moleculares que realmente están fuertemente deslocalizados, no existe simetría. Entonces, esas restricciones por un delta L determinado se relajan porque pasamos a tener transiciones entre orbitales moleculares que al estar tan fuertemente deslocalizados pierden la simetría totalmente. Entonces, una transición que en teoría, según un libro, debería estar prohibida por simetría, un cálculo, digamos, de mayor sofisticación nos estaría indicando que puede ocurrir tranquilamente. Los complejos de los metales de transición, de los que hablé hace un momentito, también son fuente de especies coloreadas, como ustedes ya saben. En general podemos atribuir el color a transiciones metal-metal, transiciones ligando-metal o metal-ligando, que son transiciones que también conocemos como de transferencia de carga, o bien las mismas transiciones ligando-ligando. Estas últimas tienen el mismo origen que acabamos de discutir anteriormente. Son generalmente transiciones de tipo n-pi estrella o pi-pi estrella. ¿Sí? Pero tiene la ventaja de que generalmente la simetría de un complejo, de un metal de transición, suele ser menor, suele verse disminuida con respecto a la simetría de un ligando. Entonces, los orbitales moleculares del ligando acompañan esa disminución de simetría. Entonces, puede haber transiciones que en el ligando aislado no estaban permitidas, pero en el complejo, al disminuir la simetría, sí se pueden observar. ¿Sí? Fíjense qué rol importante que puede jugar la simetría, aún en el caso de moléculas de mayor tamaño. Vamos a quedarnos con esta cuestión, con las transiciones metal-metal o DD. Vamos a ver cómo podemos justificar lo que nosotros veíamos en los libros de química inorgánica con respecto a los desdoblamientos de los orbitales D del metal, del ion metálico, en diferentes entornos. Por ejemplo, en el caso de un entorno octaédrico, nosotros
veíamos de los libros, por ejemplo, que los orbitales D se desdoblaban de manera tal que los tres orbitales XY, XZ e YZ quedaban más bajos en energía, mientras que el Z cuadrado y el X cuadrado menos Y cuadrado quedaban un poco más arriba en energía. Eso lo entendíamos a partir de la diferente manera en que interactuaban estos orbitales D con los ligandos, ¿sí? Lo que por ahí no quedaba claro es por qué se dividían los 5 orbitales D en un terceto y en un dúo, y que le asignábamos esas denominaciones EG y T2G. Fíjense, acá lo que tenemos es la tabla de caracteres del grupo OH, justamente el grupo octaédrico. Si ustedes se fijan, los orbitales dz cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado forman un par, ¿sí? Están unidos ahí entre, entre paréntesis y pertenecen a la especie de simetría EG. Mientras que las tres funciones XY, XZ e YZ, que obviamente asociamos a los orbitales D, también están unidas, ¿sí? Y forman base para la especie de simetría T2G. Justamente las dos denominaciones con las cuales solíamos representar a los orbitales D del metal central. Pasa lo mismo con un entorno tetraédrico. En el entorno tetraédrico los 5 orbitales D también se desdoblan en un terceto y en un dúo, solamente que están invertidos con respecto al entorno octaédrico. Pero fíjense cómo nuevamente tenemos a los orbitales al Z cuadrado y al X cuadrado menos Y cuadrado formando un par, formando base para la especie de simetría E, y los tres orbitales D restantes formando base para la simetría T2. Un caso interesante es el cuadrado plano, que muchas veces lo solemos ver como una deformación extrema de un caso tetraédrico, por ejemplo, por el efecto Jahn-Teller. Bueno, acá por ahí no es tan clara el desdoblamiento de los orbitales, pero sí podemos asociar las especies de simetría que le corresponderían a cada uno en función de qué orbitales se desestabilizan más, qué orbitales se estabilizan menos. Fíjense que acá, teniendo en cuenta que los dos orbitales D que se están desestabilizando más son el XY y el X cuadrado menos Y cuadrado, bueno, nos puede llevar a suponer que el plano en el cual se encuentran los 4 ligandos es justamente el plano XY. Finalmente, en el caso de las transiciones ligando-metal o metal-ligando, en general las mismas ocurren desde orbitales moleculares que están localizados en los ligandos a orbitales que están localizados sobre el ion metálico o al revés. En ese caso, tenemos que los orbitales moleculares de los ligandos suelen pertenecer a especies de simetría distintas de las que pertenecen los orbitales moleculares del ion metálico. Por lo tanto, es altamente probable que las integrales, ¿sí?, que nos dan una medida de la intensidad de las líneas sean distintas de cero, ¿sí? Por lo tanto, al ser permitidas esas transiciones, nos explicarían la gran intensidad de color que presentan estos complejos, como ejemplos típicos el permanganato o el cromato. Muy bien, vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que pasa con los estados excitados. Nosotros ya habíamos visto que cuando el electrón es excitado a un estado electrónico superior, siguiendo el principio de Frank-Condon, va a parar a un estado vibracional también excitado, ¿sí?, que es elegido, entre comillas, por un principio de máximo solapamiento con el estado vibracional del estado electrónico fundamental. Pero luego, para poder caer al mínimo del estado electrónico excitado, el electrón tiene que sufrir pequeñas desexcitaciones, y esas desexcitaciones ocurren en términos de energía térmica o bien en términos de energía vibracional. Entonces, vamos a ver primero este tipo de comportamiento de los estados excitados, ¿sí? Los estados excitados se van a desexcitar siguiendo dos grandes mecanismos. Mecanismos que no vienen acompañados de emisión de radiación y desexcitaciones que sí vienen acompañados de emisión de radiación, ¿sí? Estos casos que yo estaba comentando recién, que es la desexcitación de estados vibracionales excitados hasta el estado vibracional fundamental del estado electrónico excitado,
ocurren transfiriendo energía vibracional, es decir, energía térmica, a las moléculas del entorno de la molécula de interés. Generalmente esas moléculas del entorno son moléculas de son moléculas de solvente. La eficiencia de la transferencia, de esta transferencia de energía, va a depender de los niveles, de qué tan alineados estén los niveles vibracionales excitados de la molécula que nos interesa a nosotros con los niveles vibracionales de las moléculas de solvente. Cuanto más alineados esté, más fácil y más rápida va a ser la desexcitación. Cuanto menos alineados esté, más difícil va a ser, y la molécula de interés, la que nosotros estamos estudiando, más tiempo va a permanecer en los estados vibracionales superiores, ¿sí? Lo más interesante viene una vez que el electrón alcanza el mínimo del estado electrónico excitado, ¿sí? Es decir, a partir de ahí ya está en condiciones de volver al estado electrónico fundamental. En ese momento sí que lo va a hacer emitiendo radiación, ¿sí? Y ahí reconocemos dos mecanismos, la fluorescencia y la fosforescencia, ¿sí? Fíjense que de todas maneras, dado que la fluorescencia y la fosforescencia es una transición desde el mínimo del estado electrónico excitado hasta un determinado estado vibracional del estado electrónico fundamental, es decir, necesariamente tiene que estar precedido por desexcitaciones térmicas, ¿sí? Si no, el electrón no podría llegar nunca a ese mínimo en el estado electrónico excitado. ¿Cuál es la principal diferencia entre la fluorescencia y la fosforescencia? En el mecanismo de la desexcitación y en la vida media que puede presentar el estado excitado. En la fluorescencia, el estado excitado tiene la misma multiplicidad que el estado fundamental. Por lo tanto, la transición va a estar permitida por el spin y la vida media del estado excitado va a ser muy breve, muy breve. En cambio, en la fosforescencia aparece un estado de diferente multiplicidad que compite, un estado excitado de diferente multiplicidad que compite con el estado excitado de igual multiplicidad que el estado electrónico fundamental. Dependiendo de cómo se dé esa competencia, entonces la desexcitación final puede ocurrir, no la desexcitación final, sino que la vida media, del estado excitado puede ser corta, breve o puede ser bastante más extensa, más larga. Fíjense, vamos primero con la fluorescencia. Tenemos entonces un estado fundamental que simbolizamos con la letra X mayúscula, ¿sí? Y un estado excitado A que no tiene nada que ver con ninguna especie de simetría, ¿sí? En los dos casos, obviamente, es un singlete, por eso es que esperamos fluorescencia. Tenemos entonces la excitación desde el estado vibracional fundamental del estado electrónico X hasta un estado vibracional excitado del estado electrónico A. Se produce interacción con las moléculas del entorno y entonces la molécula de interés en su estado electrónico A sufre desexcitaciones sin emitir radiación, simplemente por intercambio de energía con las moléculas del solvente, hasta llegar al mínimo del estado electrónico excitado. Y en el mínimo del estado electrónico excitado ocurre la desexcitación. ¿Hasta dónde? Hasta un estado vibracional excitado del estado electrónico fundamental, ¿sí? Fíjense que las dos líneas, las dos flechas grandes, nos muestran claramente que la excitación ocurre a una mayor energía que la desexcitación. Por lo tanto, la desexcitación tiene que venir acompañada de una emisión de radiación de mayor longitud de onda, es decir, tenemos un corrimiento hacia mayores longitudes de onda con respecto a la longitud de onda de la excitación, ¿sí? En los dos casos, tanto la transición hacia el estado excitado como la desexcitación hasta el estado fundamental, se cumple el principio de Franck-Condon, ¿sí? En cambio, en el caso de la fosforescencia, fíjense, tenemos el mismo caso para lo que sería la excitación, ¿sí? La excitación ocurre hasta un estado electrónico singlete A y
el electrón empieza a desexcitarse, ¿sí? A desexcitarse interactuando con moléculas de solvente. Pero puede existir un estado electrónico excitado de diferente multiplicidad, por ejemplo un triplete A de la molécula de interés, de manera tal que los estados vibracionales dentro de ese estado electrónico, dentro del triplete A, están alineados con los estados vibracionales del singlete A. Entonces, la molécula no distingue si el estado vibracional al que puede transferir su energía corresponde a una molécula del solvente o corresponde a otro estado electrónico de ella misma. Se la transfiere al primero que encuentra, ¿sí? Entonces, ocurre acá una transferencia desde un estado vibracional excitado del estado singlete a un estado vibracional excitado del estado triplete, ¿sí? ¿Qué tan probable es esta transferencia? Bueno, va a depender de la interacción espín-órbita, ¿sí? Cuanto más apreciable sea la interacción espín-órbita, más probable es esta transferencia de energía. Entonces, si ocurre la transferencia de energía hacia el estado triplete excitado de la misma molécula, la desexcitación continúa, pero ahora al estado triplete, hasta llegar al mínimo de energía de ese estado triplete, es decir, al fondo de la curva de energía potencial del estado triplete excitado. Y desde ahí se desexcita hasta un estado vibracional excitado del estado electrónico fundamental. Nuevamente observamos que la energía de la desexcitación es mucho menor que la energía de la excitación, por lo tanto, la longitud de onda de la energía emitida tiene que ser mayor, será mayor que la longitud de onda de la radiación absorbida, ¿sí? Nuevamente se cumplen el principio de Frank-Condon para poder, digamos, explicar los estados vibracionales involucrados durante la excitación y cómo dependemos de la transferencia de energía entre el estado singlete excitado y el estado triplete excitado, entonces la vida media del estado excitado puede ser alta o puede ser más pequeña, ¿sí? Esa es la principal diferencia, además del cambio de multiplicidad, entre la fosforescencia y la fluorescencia. Bien, estos son entonces los mecanismos que tenemos para la desexcitación. Fíjense que como se tiene que cumplir entonces, resumiendo, ¿no es cierto?, el caso este de la fosforescencia, como se tiene que cumplir la condición de una interacción espin-órbita no despreciable para que pueda relajarse la regla de selección delta S igual a 0, la fosforescencia suele ser un proceso más lento que la fluorescencia, ¿sí? Pero bueno, en ambos casos, tanto en la fosforescencia como en la fluorescencia, recordemos que se cumple el principio de Frank-Condon, nos permite predecir entre qué estados vibracionales ocurrirá la transición electrónica y siempre se observa que la longitud de onda de la radiación emitida en la desexcitación es mayor que la longitud de onda absorbida en la excitación. Esto es algo que se mide experimentalmente y esos corrimientos nos dan información sobre la estructura electrónica de los estados excitados. ¿Por qué? Y porque nos está indicando aproximadamente la diferencia de energía entre el mínimo del estado electrónico excitado y el estado electrónico fundamental, ¿sí? Por eso es que experimentalmente podemos obtener información importante de los estados excitados, tanto de la misma multiplicidad como de diferente multiplicidad respecto al estado fundamental electrónico. Bien, como siempre la bibliografía nos venimos guiando por el libro de Atkins, en este caso es el capítulo número 11. Muchas gracias.